millonario contrató a una humilde empleada para cuidar de su mansión. Pero al llegar más temprano a casa, quedó en shock. Emily Hart caminaba con cautela por la monumental entrada de la mansión Carter. El portón de hierro forjado parecía un portal a otro mundo, un mundo increíble de riqueza y frialdad. Al ser recibida por la ama de llaves, Margaret Ross, no pudo evitar notar el silencio que envolvía el lugar. Cada mueble, cada detalle de la decoración impecable parecía contar una historia de opulencia, pero no de felicidad. Margaret presentó a Emily la rutina de la casa con profesionalismo, dejando claro que el trabajo no sería fácil. El señor Carter es exigente, dijo ella, con una mirada cautelosa. Ethan, su hijo, es diferente. No esperes mucha interacción. Esas palabras resonaron en la mente de Emily mientras exploraba el vasto, pero vacío ambiente, donde el único sonido provenía de antiguos relojes marcando el tiempo con una precisión casi cruel. Cuando finalmente conoció a Ethan, fue como si algo profundo y desgarrador la golpeara. Era un niño de 6 años con ojos grandes y melancólicos, escondido detrás de una mesa llena de juguetes caros, pero intocados. Su timidez no era inusual, pero lo que la conmovió fue el vacío en su mirada, como si cargara una tristeza indescriptible. Durante la cena de esa noche, Emily vio al millonario William Carter por primera vez. Alto, con una postura imponente y ojos que parecían llevar el peso de responsabilidades transformadoras, habló poco y miró aún menos a su hijo. La comida fue servida en un silencio tan impactante que incluso los cubiertos parecían hacer demasiado ruido. Para William, la cena era solo otra tarea en su exhaustiva agenda. Más tarde, Margaret explicó que William era un hombre consumido por el trabajo, obsesionado con mantener su imperio intacto. Creía que proveer lujos a Ethan era suficiente, sin darse cuenta del vacío que dejaba con su ausencia. Este niño necesita algo más, dijo Margaret, con una voz suave, pero firme. Al final del día, mientras Emily se preparaba para dormir, escuchó una risa débil que provenía de la habitación de Ethan. Sorprendida e inspirada, decidió que, incluso ante la fría opulencia de esa casa, intentaría traer algo encantador a la vida de ese niño. En los días siguientes, Emily comenzó a trabajar en silencio, observando los hábitos de la casa. Ethan pasaba la mayor parte del tiempo solo en su habitación o en la sala de juegos, rodeado por una montaña de juguetes caros que parecían no traerle alegría. Para Emily, era increíble cómo tanta riqueza podía coexistir con una soledad tan conmovedora. En la mañana del sábado, Emily preparaba el desayuno cuando notó a Ethan sentado en la terraza, mirando fijamente al jardín. Parecía tan frágil y perdido que su corazón se rompió. ¿Te gusta jugar allá afuera?, le preguntó, arriesgando una interacción. Ethan solo asintió con la cabeza, pero algo en sus ojos sugería que deseaba ser invitado. Esa tarde, Emily tomó una pelota vieja del armario y la llevó al jardín. ¿Quieres ayudarme a probar esto? Hace mucho que no juego, dijo con una cálida sonrisa. Ethan dudó, pero tras unos segundos, tomó la pelota con manos tímidas y lanzó un tiro torpe. Emily fingió ser golpeada, cayendo dramáticamente al suelo. Por primera vez, escuchó una risa tímida que pronto se transformó en carcajadas encantadoras. Los días que siguieron trajeron un cambio transformador en Ethan. Emily encontró maneras de involucrarlo en actividades simples, como plantar flores en el jardín o dibujar con tiza en la acera. Cada pequeño gesto parecía desbloquear una parte de él que había estado oculta por mucho tiempo. Margaret, siempre atenta, observaba desde lejos con admiración. «Tienes algo especial, Emily». Es como si él finalmente estuviera descubriendo cómo ser un niño. Pero junto con la inspiración vino la advertencia. Solo ten cuidado. El señor Carter es rígido con los límites y eso podría complicar las cosas. Emily sabía que estaba acercándose a una línea muy delgada, pero no podía ignorar el vínculo que estaba formando con Ethan. La felicidad del niño era tan profunda y conmovedora que parecía imposible dar marcha atrás.
El mundo que estaba ayudando a crear para él era, al mismo tiempo, simple e inolvidable. Era una tarde soleada, y el jardín parecía más vivo que nunca. Ethan corría alrededor de Emily, riendo mientras intentaba encestar una pelota en una portería improvisada con ramas. La felicidad del niño era contagiosa, y Emily no pudo evitar sonreír. El sonido de su risa era tan puro y encantador que hacía que el tiempo pareciera detenerse. Pero, en ese mismo instante, William Carter estacionaba su auto en la entrada de la mansión, exhausto tras una reunión cancelada de último momento. No solía regresar a casa tan temprano, pero el día había sido demasiado estresante para continuar en la oficina. Al entrar, escuchó un sonido que no reconoció de inmediato. Risas. Risas infantiles que resonaban en la mansión. Curioso y, de alguna forma, inquieto, William siguió el sonido hasta el jardín. Al pasar por la puerta de vidrio, la escena frente a él fue tan sorprendente que lo dejó inmóvil. Ethan estaba radiante, corriendo alrededor de Emily, quien fingía ser una portera improvisada, riendo con él. Era un momento de alegría tan increíble y profundo que William sintió una punzada de incomodidad. Nunca había visto a su hijo de esa manera. Era como si Ethan se hubiera transformado en otro niño, lleno de energía y vida. Pero lo que debería haber sido un momento inspirador rápidamente se convirtió en algo desconcertante. Una ola de celos e inseguridad invadió a William. ¿Cómo podía Emily, una simple empleada, lograr lo que él nunca había podido ofrecerle a su propio hijo? Cuando Emily notó a William parado cerca de la puerta, intentó disimular su nerviosismo. «Señor Carter, yo no sabía que estaba en casa», dijo levantándose rápidamente. Ethan, aún emocionado, corrió hacia su padre con una sonrisa en el rostro, pero se detuvo al notar la expresión rígida de él. William miró a Emily con una mezcla de frialdad y confusión. «Necesitamos hablar», dijo, seco y directo. La tensión en el aire era palpable, y la sonrisa de Ethan desapareció. El niño se quedó parado, observando el cambio repentino en el humor de su padre, sin entender que había hecho mal. Emily siguió a William hacia el interior de la mansión, con el corazón latiendo acelerado. Sabía que había cruzado una línea invisible, pero no esperaba que su reacción fuera tan brusca. Ethan se quedó atrás, parado en el jardín, mirando la puerta cerrada con lágrimas empezando a brotar en sus ojos. Emily apenas había cruzado la puerta cuando la voz de William resonó en la sala de estar. «¿Qué exactamente crees que estás haciendo con mi hijo?». Su frialdad era cortante, y el peso de sus palabras la hizo estremecerse. Intentó mantener la calma, pero su respiración estaba acelerada, como si cada palabra de él fuera una puñalada invisible. «Señor Carter, solo quería». Parecía tan solo. «Pensé que…», comenzó a decir Emily, pero William la interrumpió con un gesto brusco. «No te contraté para pensar. Tu trabajo es cuidar de la casa, no crear vínculos con mi hijo». Su voz era grave, cargada de una ira tan impactante como inesperada. Emily se quedó paralizada, mientras una lágrima solitaria recorría su rostro. No era solo la humillación de ser reprendida tan severamente, sino el dolor de darse cuenta de cuánto ignoraba en las necesidades emocionales de Ethan. Solo necesitaba a alguien que lo escuchara, que lo hiciera sentir amado, dijo ella, con una voz casi inaudible, pero cargada de emoción profunda. ¿Amado? ¿Crees que no lo es? Trabajo día y noche para que tenga todo lo que necesita. No entiendes lo que es responsabilidad, replicó William, con la voz elevándose aún más. Margaret, atraída por la discusión, apareció en la puerta de la sala. Permaneció en silencio, observando con ojos alarmados. En ese momento, Ethan bajó las escaleras, atraído por los gritos. Se quedó parado en lo alto, observando la escena desgarradora. «Papá. Por favor, no le grites», dijo con una voz temblorosa. Sus palabras fueron un golpe inesperado para William, quien se giró hacia su hijo, viendo sus ojos brillando con lágrimas a punto de caer.
La visión del niño paralizó a William por un momento. Comprendió, aunque a regañadientes, el impacto de sus palabras. Pero en lugar de ceder, se endureció aún más. Ethan, ve a tu habitación, dijo con voz firme. El niño dudó, mirando a Emily como si pidiera ayuda, antes de subir corriendo, sollozando. Cuando Ethan desapareció, William se giró hacia Emily con una expresión dura. Esto no puede continuar. Si no puedes entender tu lugar aquí, tal vez este no sea el lugar adecuado para ti. Su voz era gélida, finalizando la conversación como si fuera una sentencia irrevocable. Emily sintió como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Quería responder, pero las palabras se le quedaron atoradas en la garganta. Sin decir nada más, se dio la vuelta y caminó lentamente hacia el pasillo, mientras las lágrimas caían libremente por su rostro. Margaret la siguió, colocando una mano reconfortante sobre su hombro. Emily, por favor, no tomes una decisión precipitada. Ethan te necesita, dijo Margaret con una voz conmovedora. Emily simplemente asintió con la cabeza, incapaz de hablar, mientras se dirigía a la habitación donde se hospedaba. En el piso de arriba, Ethan estaba en la esquina de su habitación, abrazando uno de los juguetes que nunca antes habían significado nada para él. Ahora, era lo único que lo hacía sentirse menos solo. El silencio esa noche era casi ensordecedor. William estaba en su oficina, sentado en su silla de cuero, pero los papeles frente a él no tenían sentido. Las palabras de Ethan resonaban en su mente como un trueno: papá. Por favor, no le grites. Era increíble el impacto que la voz temblorosa del niño tenía sobre él. Por primera vez en años, William sintió una inquietud que no podía ignorar. Miró un portarretrato sobre su escritorio. La foto era de Ethan con solo 2 años, en el regazo de su madre, sonriendo. Fallé con él, ¿verdad? La pregunta susurrada en el vacío de la oficina parecía resonar en lo más profundo de su alma. William siempre había creído que trabajar duro y ofrecer confort material era suficiente, pero la escena de Ethan llorando hoy había dejado algo profundo y transformador dentro de él. Mientras tanto, Emily estaba en su habitación, empacando sus cosas. Cada prenda que doblaba parecía pesar toneladas. Lo que más la afectaba no era la reprimenda de William, sino la idea de dejar a Ethan atrás. El recuerdo de su sonrisa en el jardín, tan encantadora y genuina, era algo que no podía borrar. Margaret entró en la habitación, llevando una taza de té caliente. No puedes irte, Emily. Él te necesita ahora más que nunca, dijo Margaret, colocando la taza sobre la mesa. ¿Viste cómo se abrió contigo? Eso no es fácil para Ethan. Y, sinceramente, tampoco para el señor Carter. Las palabras de la ama de llaves eran firmes, pero también estaban cargadas de una comprensión conmovedora. En el piso de arriba, Ethan estaba en la esquina de su habitación, mirando la puerta como si esperara que Emily entrara y le dijera que todo estaría bien. Sentía un dolor profundo, una mezcla de culpa y miedo. Se irá por mi culpa, pensaba, apretando la almohada contra su pecho. A la mañana siguiente, William bajó a desayunar más temprano de lo habitual. La mesa estaba puesta, pero sintió la ausencia de algo que no podía identificar. Era como si la casa, tan grande y lujosa, estuviera de alguna manera más vacía. Al ver a Margaret, dudó antes de preguntar, ¿Emily ya se fue? Margaret lo miró con una expresión indescifrable. No. Pero lo está decidiendo. William frunció el ceño, pero no respondió. En cambio, subió hasta la habitación de Ethan, quien estaba sentado en la cama con uno de los dibujos que había hecho con Emily. Hijo, comenzó William, pero su voz sonó extraña incluso para él. Ethan miró a su padre, con los ojos todavía rojos. Yo, sé que no he sido el mejor padre. Las palabras salieron con dificultad, pero eran sinceras. Ethan simplemente lo miró, esperando algo más. William respiró hondo. Sé que te gusta Emily.
Tal vez fui demasiado duro con ella. Pero quiero arreglar esto. Quiero ser mejor, por ti. Fue un momento sorprendente y conmovedor para Isen, que nunca había escuchado a su padre hablar de esa manera. La mañana era diferente. Había un aire de expectativa en la mansión Carter, como si algo profundo estuviera a punto de cambiar. Emily, aún dudosa, bajó a desayunar con una sensación de despedida en el corazón. Evitaba cruzar miradas con William, pero su presencia parecía más suave, menos cargada. Isen me pidió que hablara contigo, comenzó William, su voz más baja y reflexiva que de costumbre. Emily levantó los ojos, sorprendida por el tono. No parecía el hombre rígido que la había reprendido el día anterior. Yo, quiero pedirte disculpas. Fui injusto contigo, dijo, respirando hondo antes de continuar. No soy bueno con las emociones. Pero me di cuenta de que el problema no eres tú. Soy yo. Las palabras estaban cargadas de una sinceridad conmovedora, y Emily se quedó sin reacción. Antes de que pudiera responder, William le pidió que lo acompañara al jardín. Isen ya estaba allí, sosteniendo la pelota con una sonrisa tímida, pero llena de esperanza. La visión del niño trajo una ola de emoción que hizo que los ojos de Emily se llenaran de lágrimas. ¿Quieres jugar conmigo y con mi papá?, preguntó Isen, su voz tan dulce y encantadora que hizo que el corazón de Emily se encogiera. William vaciló por un instante, pero luego tomó la pelota de las manos de su hijo y la lanzó hacia Emily con una sonrisa leve. El gesto era simple, pero llevaba un simbolismo profundo. Los minutos siguientes fueron transformadores. Por primera vez, William corrió por el jardín con Isen, riendo torpemente mientras intentaba seguir la energía del niño. Emily observaba la escena, participando en los juegos, pero también sintiendo una alegría inmensa al ver a padre e hijo comenzar a conectarse de una forma que parecía increíble e inspiradora. Margaret miraba desde lejos, apoyada en la puerta de la cocina, con una sonrisa satisfecha. Por fin, susurró para sí misma, emocionada por el cambio que presenciaba. La mansión, antes tan fría y silenciosa, ahora estaba llena de risas y vida. Al final del día, William se acercó a Emily en el jardín, mientras Isen corría a buscar más juguetes. Gracias por todo, Emily. Trajiste algo a esta casa que ni siquiera sabía que faltaba, amor verdadero. Su voz era seria, pero también llena de gratitud. Quiero que te quedes. No solo como empleada, sino como alguien importante en la vida de mi hijo y en la mía también. Emily se quedó sin palabras por unos instantes, pero su sonrisa fue la respuesta que William necesitaba. Isen regresó corriendo, sosteniendo un balde con burbujas de jabón, riendo como si fuera el día más feliz de su vida. En ese momento, mientras el sol se ponía sobre el jardín, quedó claro que no solo Isen y William habían cambiado. La travesía de todos allí había sido inolvidable, conmovedora y, sobre todo, transformadora. Espero que hayas disfrutado la historia de hoy. Si te gustó, suscríbete al canal para no perderte más historias como esta. Dale me gusta y comenta abajo qué te pareció la historia. Y te dejaré otra historia emocionante en la pantalla final para que la disfrutes. Nos vemos en el próximo video.